Amigos, regresamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Recibimos en esta parte del programa a nuestro especialista invitado el día de hoy. Se trata de Guido Larsson, que es especialista y analista en seguridad internacional. Está con nosotros en línea desde Chile. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos abordar cómo ha transcurrido esta guerra en Ucrania, más estos 3 meses que ya se presentan y se cumplen el día de hoy. A su juicio, ¿cómo ve en este momento la ofensiva rusa concentrada en el este de Ucrania y lo que representa haber capturado la ciudad portuaria de Mariupol? Bueno, lo que acaba de decir es bien significativo porque manifiesta, a mi juicio, tres fases distintivas en el proceso de conflicto. La primera, aproximadamente entre el 24 de febrero y el 4 de marzo, implicó un esfuerzo en cuatro frentes por parte de la Federación Rusa con el intento de literalmente decapitar al gobierno de Kiev e imponer un gobierno que fuese leal a Moscú. Esa fase no funcionó, Rusia no tuvo los recursos ni el esfuerzo suficiente para lograr ese objetivo de orden político. Y de ahí en adelante hubo mucho cuestionamiento en torno a cuál podrían ser objetivos más bien de carácter secundario. Si uno se fija, esto último mes en realidad lo que ha ocurrido es que Rusia se ha desatendido de frentes militares iniciales, particularmente Kiev y particularmente la zona del noreste en Ucrania, y ha concentrado todos sus recursos en el este y en el sur. Y eso manifiesta de que ha tenido o ha estado obligada a readecuar sus objetivos con el intento aparente hoy día de absorber la zona de Donetsk y la zona de Lugansk y eventualmente intentar evitar de que Ucrania tenga salida al mar en esa zona. Pero creo yo que eso manifiesta más bien debilidad de la Federación Rusa antes que un intento de alcanzar los objetivos mediante el uso del instrumento militar. Y eso significa que entonces este conflicto, esta guerra, sería de desgaste. Se ha hablado ya que esto podría durar muchos años. Yo creo que usted tiene toda la razón. Me parece de que el interés de Ucrania ha sido forzar la guerra a una en la cual sea ventajosa para Kiev. Y la ventaja que tiene Kiev es precisamente intentar mantener a la Federación Rusa en su territorio, provocar bajas de carácter consecutiva, desgastar el material, desgastar a la tropa, al mismo tiempo provocar una baja en la moral y por lo tanto en la intención de resistencia por parte de la Federación Rusa. Y es cierta la insinuación, es decir, no extrañaría absolutamente para nada de que este conflicto se extienda como mínimo hasta el fin de este año y posiblemente se extendiese más allá del año 2022. Obviamente hay mucha incertidumbre al respecto, pero creo yo que esa es la tendencia y la trayectoria a largo plazo que uno puede estimar. ¿Cómo se ve en este momento la actuación de la comunidad internacional con la entrega de armas a Ucrania y cómo podría dar la vuelta Kiev a esta situación, entendiendo que también tiene un ejército que ha resistido durante un largo tiempo, pero que quizás no tendría la misma capacidad de respuesta que la Federación Rusa? ¿Cómo ha visto esa comparación? He visto que Occidente ha ido progresivamente aumentando el grado de apoyo hacia Ucrania. Ese grado de apoyo ha tenido un vector puramente militar, vale decir, de la entrega de insumos militares, pero también muy importante, un grado de apoyo asociado al desgaste económico de la Federación Rusa, que se ha traducido en sanciones de carácter económica y también de mucha presión a empresas privadas para que salgan del país. Ahora, la consecuencia de todo esto es más bien mixta. Desde el punto de vista del apoyo militar, le ha permitido a Ucrania sortear el primer embate, vale decir, el embate de los primeros 10 días de conflicto de carácter militar y resistir forzando a la Federación Rusa a un desgaste de esa naturaleza. Desde el punto de vista económico, es cierto de que en los primeros días la bolsa, sobre todo rusa, sintió el golpe, pero ha logrado cierto grado de estabilidad debido al enorme incremento en el precio de los commodities que no se han detenido y donde Rusia ha logrado bajo distintas fuentes y bajo distintos mecanismos mantener todavía siendo un oferente bien significativo, sobre todo del petróleo y del gas natural. Entonces creo yo de que el apoyo occidental en términos militares sirve a los intereses ucranianos y hasta ahora el desgaste desde el punto de vista económico no ha traído los resultados que Occidente ha esperado, pero claro, falta mucho todavía para experimentar la verdadera envergadura
de esa sanción de carácter económica, y no sería raro que de aquí a final de año la Federación Rusa comience a experimentar de lleno el efecto neto de esas sanciones. ¿Y cuál sería el futuro escenario en el caso tal de que Suecia y Finlandia formen parte de la OTAN? Esto, por supuesto, es algo tentativo aún, todavía falta un procedimiento, pero en caso de que sea así, ¿cuál sería el futuro escenario en cuanto a seguridad internacional, sobre todo en Europa? Yo creo que se abren dos escenarios que son mutuamente contradictorios. El primero es que debido a la entrada se abre una oportunidad para intentar una salida negociada de carácter político. No hay que olvidar de que las oportunidades concurren mediante el uso del instrumento militar, pero también por los eventos políticos que dicho uso han generado en el último tiempo. Putin nunca se esperó, me parece a mí, la entrada y la aceleración de la entrada de estos países, y al mismo tiempo probablemente está calculando si es necesario detenerse ahora antes de que se subsuma al proyecto de seguridad de Europa como un todo. Entonces puede existir una oportunidad, pero por otro lado, y ese es el escenario mutuamente excluyente, también existe la probabilidad de que el conflicto que hoy día está contenido en el teatro ucraniano salpique a la región europea debido precisamente a la sensación de inseguridad que causará para Moscú la entrada de Suecia y la entrada eventualmente también de Finlandia. Como usted bien lo dice, todavía falta mucho negociación. Turquía ha puesto, ha dado ciertas señales en que no estaría conforme con la entrada de Suecia y de Finlandia. Hay que esperar cómo se va a resolver eso. Pero tiendo a pensar yo de que los riesgos de la entrada de Suecia y Finlandia hoy día son mayores que la posible oportunidad. Pero claro, todavía tenemos que esperar un tiempo para evaluar con mayor exactitud cuál va a ser el resultado final. ¿Cómo ve el escenario a lo interno en el caso de Moscú, en el gobierno ruso? Se habla en medios internacionales de un desequilibrio aparente en el estado de salud del presidente Vladimir Putin. En medio de todo esto, ¿qué escenarios se podrían ver al mediano plazo en este sentido y cómo esto podría afectar su liderazgo interno y lo que muestra al mundo? Bueno, es paradójico. Hoy día Vladimir Putin tiene tasas de aprobación que no se veían desde la etapa de la Unión Soviética, casi 84-85% de aprobación, que en sumen son números absolutamente extraordinarios. No parece haber el grado de desestabilización interna que Occidente buscaba con las sanciones económicas. Y al menos desde el punto de vista de la imagen, Putin está señalizando un grado de impermeabilidad respecto de su círculo cercano. Sigue con el ministro de Defensa Shoigu, sigue con el general Jeramisov a su lado y no parece haber fractura interna, al menos de la élite política dentro de Rusia. Pero hay que llamar la atención en torno a si esto es simplemente imagen que se proyecta hacia afuera o efectivamente hay un grado de estabilidad. Y yo pondría duda al respecto, en parte porque, bueno, dentro de la Federación Rusa hay manejo completo y total de los medios de comunicación. Putin ha sido muy inteligente en poder entregar el mensaje que él quiere que se entregue y creo que hay señales de que indican de que esa estabilidad no es tal. No estoy diciendo de que la figura de Putin y su posición de poder esté en riesgo, pero en la medida en que la guerra se estira, en la medida en que la ciudadanía experimenta el costo económico de las sanciones, en la medida en que las empresas privadas salen de Rusia e incrementan entonces las tasas de desempleo, eso puede dar espacio a que comience a cuestionarse el rol que Putin ha jugado en esto. Sin ir más allá, probablemente va a haber un juicio que hará, en este caso, la historia, en torno a la decisión misma de invadir, dado que el objetivo primario no se ha cumplido y ha tenido que readecuarse su objetivo a objetivos de carácter secundario como son el control de la parte este de Ucrania. Entonces todavía hay mucha incertidumbre, pero tiendo a pensar de que esa posición tan clara de poder político que tiene Putin comienza a cuestionarse lentamente con el correr del tiempo y eso favorece claramente a los intereses de Ucrania y a los intereses de Europa y de Washington de forma más amplia. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos este martes, cuando se cumplen ya 3 meses de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Guido Larsson, analista en seguridad internacional, que nos acompañaba esta mañana desde Chile. Interesante es ver las Gracias perspectivas por la que se invitación. dan para el momento. Gracias por atendernos.